Hay momentos en la historia política de México donde la línea entre lo absurdo y lo criminal se vuelve tan delgada que ni siquiera podemos distinguirla. Y lo que está pasando en estas últimas 72 horas con Genaro García Luna desde su celda en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos y Alejandro Alito Moreno en la sede nacional del PRI es precisamente uno de esos momentos que van a marcar un antes y un después en cómo entendemos la corrupción política en este país. Todo comenzó cuando medios estadounidenses y mexicanos reportaron simultáneamente que García Luna, el hombre que supuestamente combatió al narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, pero que en realidad trabajaba para los cárteles que decía perseguir, había firmado un acuerdo de cooperación con fiscales del Departamento de Justicia, donde mencionaba nombres específicos de políticos mexicanos que, según él, también tenían vínculos con el crimen organizado, y uno de esos nombres era Alito Moreno, lo cual aparentemente sería el golpe definitivo para terminar con su carrera política y mandarlo directo a una celda al lado de García Luna. Pero aquí es donde todo se pone verdaderamente interesante, porque lo que nadie esperaba es que Alito no solo iba a defenderse, sino que tenía preparada una bomba que voltearía completamente el tablero, exponiendo una conspiración que involucra a figuras del partido gobernante, abogados estadounidenses y un plan meticulosamente diseñado para usar el sistema de justicia como arma política. Y todo eso te lo voy a explicar al final, cuando entiendas realmente qué está en juego aquí y porque esto no es solo otro escándalo más, sino el reflejo perfecto de cómo funciona el poder en México cuando se siente amenazado. Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz. Para entender por qué estas acusaciones son tan graves y por qué la reacción fue tan explosiva, necesitas saber quiénes son realmente los protagonistas de esta historia. Genaro García Luna no es un delincuente común, es el exsecretario de Seguridad Pública Federal, el hombre que durante 6 años estuvo a cargo de combatir a los cárteles mexicanos, mientras al mismo tiempo recibía millones de dólares del cártel de Sinaloa para proteger sus operaciones. Fue condenado en febrero de 2023 a más de 38 años de prisión en Estados Unidos por 5 cargos federales, incluyendo narcotráfico y delincuencia organizada. Pero lo más importante es que desde entonces ha estado intentando reducir su sentencia, ofreciendo información sobre otros funcionarios mexicanos corruptos. Del otro lado está Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI desde 2019, exgobernador de Campeche y probablemente uno de los políticos más odiados y más poderosos de México al mismo tiempo. Alito ha sobrevivido a escándalos de corrupción, audios filtrados donde habla de extorsión y amenazas, acusaciones de enriquecimiento ilícito y una guerra mediática brutal con Laida Sansores, que ha durado años. Es el tipo de político que todos quieren ver caer, pero que nunca termina de caer. Según reportes de medios estadounidenses citando fuentes del Departamento de Justicia, García Luna habría declarado ante fiscales federales que durante su tiempo como gobernador de Campeche entre 2015 y 2018, Alito Moreno recibió financiamiento de organizaciones criminales para sus campañas políticas y que protegió operaciones de tráfico de drogas a través del puerto de Campeche. A cambio de pagos sustanciales en efectivo, las filtraciones mencionaban cifras específicas, rutas marítimas, nombres de operadores intermediarios y hasta fechas aproximadas de supuestas reuniones entre Alito y representantes de grupos criminales. Eran acusaciones con nivel de detalle suficiente para parecer creíbles, al menos en una primera lectura. Y eso fue exactamente lo que generó el pánico inicial. Cuando las primeras notas comenzaron a circular en la mañana del martes, la reacción fue instantánea y brutal. Canales de televisión interrumpieron su programación para dar la noticia. Periódicos publicaron ediciones digitales especiales con el rostro de Alito en portada junto a fotografías de García Luna esposado, y las redes sociales explotaron con hashtags como García Luna acusa a Alito, Alito narcogobernador y PRI crimen, que alcanzaron tendencia nacional en menos de 30 minutos. Políticos de todos los partidos comenzaron a exigir investigaciones inmediatas, analistas especulaban sobre la posible extradición de Alito a Estados Unidos y abogados penalistas eran entrevistados en vivo explicando cómo funcionaría el proceso legal si las autoridades estadounidenses decidieran solicitar formalmente su detención. La narrativa se estaba construyendo rápidamente y todo apuntaba en una sola dirección: la caída definitiva de Alito Moreno. Pero algo no cuadraba desde el principio para quienes conocen cómo funciona realmente el sistema. García Luna no es un testigo confiable, es un criminal convicto desesperado por reducir su sentencia, dispuesto a decir cualquier cosa que sus abogados le sugieran si eso le ayuda a salir antes de prisión o conseguir mejores condiciones de reclusión. Además, el timing de las filtraciones era sospechosamente conveniente,
justo cuando Alito estaba negociando posiciones clave con el gobierno federal y cuando el PRI intentaba reconstruir su relevancia política de cara a las elecciones intermedias. Había demasiadas casualidades juntas y eso siempre es señal de que algo más está pasando detrás de las cortinas. Alito estaba en una reunión en la sede nacional del PRI cuando su equipo de comunicación irrumpió para informarle sobre las noticias. Según versiones cercanas a su entorno, su primera reacción no fue de pánico, sino de confirmación, como si hubiera estado esperando exactamente ese movimiento. Durante los siguientes minutos, convocó una reunión de emergencia con su círculo más cercano, abogados, estrategas de comunicación y un equipo de investigadores privados que había contratado meses atrás, precisamente anticipando que algo así podría ocurrir. Y lo que reveló en esa reunión dejó a todos en shock absoluto, porque Alito no solo tenía una estrategia defensiva preparada, sino que tenía evidencia documental que supuestamente demostraba que las acusaciones de García Luna eran parte de una operación política orquestada desde México. Aquí es donde la historia pasa de ser un escándalo más a convertirse en algo mucho más oscuro y complejo. Según lo que Alito posteriormente presentaría públicamente, sus investigadores habían logrado obtener mediante fuentes confidenciales copias de comunicaciones entre los abogados de García Luna y operadores políticos en México, donde quedaba claro que García Luna no estaba proporcionando información verdadera basada en hechos reales, sino que estaba fabricando acusaciones siguiendo instrucciones específicas sobre qué nombres mencionar para maximizar su utilidad como testigo cooperador ante los fiscales estadounidenses. Básicamente, García Luna estaría dispuesto a acusar a cualquier político mexicano de cualquier cosa, si eso le ayudaba a reducir su condena, y sus abogados le habrían aconsejado específicamente mencionar nombres de figuras políticas actuales de alto perfil, porque eso haría que su cooperación pareciera más valiosa para las autoridades. Pero la parte verdaderamente explosiva de lo que Alito afirmaba tener era evidencia de que García Luna y sus abogados habían estado en contacto directo con operadores políticos vinculados a Morena, el partido gobernante, coordinando exactamente qué acusaciones hacer contra Alito y cuándo hacerlas públicas para generar máximo daño político. Según documentos que posteriormente serían mostrados en conferencia de prensa, habría mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y transcripciones de llamadas telefónicas, donde se discutía abiertamente el plan para usar las declaraciones de García Luna como arma política contra opositores del gobierno actual, y Alito era el objetivo principal de esa operación. 4 horas después de que las primeras noticias comenzaran a circular, Alito convocó una conferencia de prensa extraordinaria en la sede nacional del PRI, que fue transmitida en vivo por prácticamente todos los medios importantes del país. Cuando entró a la sala, acompañado por un equipo de abogados e investigadores, su lenguaje corporal dejaba claro que no venía a defenderse de manera tradicional, sino a lanzar un contraataque devastador. Las primeras palabras fueron directas y sin rodeos. Estoy aquí para demostrar con evidencia documental que Genaro García Luna está fabricando acusaciones siguiendo un guión proporcionado por operadores políticos que quieren destruirme, y voy a exponer la conspiración completa que involucra a figuras del partido gobernante. Detrás de él se encendieron pantallas gigantes que comenzaron a mostrar documentos que, según Alito, habían sido obtenidos legalmente por sus investigadores. Primero, aparecieron correos electrónicos entre los abogados de García Luna, discutiendo abiertamente qué nombres de políticos mexicanos debería mencionar su cliente para generar más interés de los fiscales estadounidenses. Luego aparecieron transcripciones de llamadas telefónicas entre esos mismos abogados y personas identificadas como operadores políticos mexicanos, discutiendo explícitamente los planes para usar acusaciones de García Luna contra Alito y el timing exacto para hacerlas públicas. Después aparecieron registros de transferencias bancarias que supuestamente mostraban pagos de fuentes vinculadas a Morena hacia cuentas controladas por familiares de García Luna en México. Era una presentación meticulosamente armada que obviamente había requerido meses de investigación y preparación. Suscríbete si estás cansado de la corrupción. Lo más impactante fue cuando Alito mostró un organigrama que conectaba todos los puntos. En el centro estaba García Luna en su celda en Estados Unidos, conectado a sus abogados en Nueva York, que a su vez estaban conectados a operadores políticos específicos en Ciudad de México, con nombres y fotografías que finalmente conectaban con figuras de alto nivel en Morena, cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Cada conexión estaba respaldada por documentos, por fechas, por lugares de reuniones, por mensajes específicos. No eran acusaciones vagas, sino señalamientos concretos con evidencia visual que cualquiera podía ver en las pantallas. La conferencia continuó durante casi 2 horas,
con Alito y su equipo presentando documento tras documento, respondiendo preguntas de periodistas y proporcionando copias de todo el material a los medios presentes. Al final anunció que estaba presentando denuncias formales ante la Fiscalía General de la República en México y ante el Departamento de Justicia en Estados Unidos por abuso del sistema de cooperación de testigos y conspiración para fabricar evidencia con fines políticos. También advirtió que García Luna tenía una lista de otros políticos de oposición que sus manejadores le habían instruido a acusar en los próximos meses y que iban a hacer pública esa lista para que todos pudieran prepararse. La reacción fue inmediata y dividió al país por completo. Por un lado estaban quienes creían que Alito estaba diciendo la verdad y que efectivamente había una conspiración para destruirlo políticamente usando el sistema de justicia estadounidense como arma. Por otro lado estaban quienes pensaban que toda la presentación era un montaje elaborado por Alito para defenderse de acusaciones legítimas y que los documentos que había mostrado podrían ser falsificados o sacados de contexto. Los hashtags comenzaron a cambiar de Alito narcogobernador a Alito expone conspiración y García Luna mentiroso. Pero también aparecieron Alito montaje y defiende Alito defiende corrupción. Era una guerra narrativa en tiempo real donde cada bando interpretaba la misma información de maneras completamente opuestas. Medios estadounidenses como The New York Times y The Washington Post comenzaron a investigar las afirmaciones de Alito sobre manipulación del sistema de testigos cooperadores, porque si era cierto que abogados estaban coordinando con políticos extranjeros para fabricar testimonios, eso representaba un escándalo mayúsculo que pondría en duda la credibilidad de todo el programa de cooperación de testigos del Departamento de Justicia. Fiscales en Estados Unidos se vieron forzados a emitir declaraciones diciendo que tomarían en serio cualquier alegación de que un testigo cooperador estaba proporcionando información falsa y que revisarían las declaraciones de García Luna con mayor escrutinio. En México las consecuencias políticas fueron inmediatas. Varios de los operadores políticos que Alito había nombrado específicamente comenzaron a comportarse de maneras que sugerían nerviosismo o culpabilidad. Algunos cancelaron entrevistas programadas, otros contrataron abogados penalistas de manera urgente. Uno inclusive renunció a su cargo en el gobierno citando razones personales que nadie creyó. Eran señales de que al menos partes de lo que Alito había expuesto tocaban nervios reales. Genaro García Luna intentó responder a través de sus abogados con un comunicado frío y genérico que negaba las acusaciones de Alito y que insistía en que su testimonio ante fiscales estadounidenses era verdadero y verificable. Pero el comunicado no abordaba específicamente ninguna de las piezas de evidencia que Alito había presentado públicamente, lo cual fue interpretado por muchos como confirmación indirecta de que algo de lo que Alito decía era cierto. Si realmente todo fuera falso, los abogados de García Luna habrían salido con una refutación, punto por punto demoliendo cada documento, pero en lugar de eso optaron por una declaración vaga que más bien parecía defensa de emergencia. En las semanas siguientes, diversas investigaciones, tanto en medios mexicanos como estadounidenses, comenzaron a confirmar elementos fragmentados de ambas versiones. Se confirmó que efectivamente había habido comunicaciones entre abogados de García Luna y personas en México, aunque no quedaba claro si esas comunicaciones eran inapropiadas o simplemente contactos normales. Se confirmó que había transferencias de dinero hacia cuentas de familiares de García Luna, aunque no se pudo verificar definitivamente de dónde provenían esos fondos ni con qué propósito se hicieron. Se confirmó que el testimonio de García Luna contenía inconsistencias significativas en algunas partes, lo cual generaba dudas sobre su confiabilidad general como testigo. Pero tampoco se descartaron completamente las acusaciones originales contra Alito, porque García Luna podría estar mintiendo sobre algunas cosas y diciendo verdades sobre otras, como suelen hacer los testigos cooperadores que buscan protegerse a sí mismos. Lo que quedó absolutamente claro es que Alito había logrado algo extraordinario desde el punto de vista de estrategia política. Había tomado lo que debería haber sido su momento de máxima vulnerabilidad, acusaciones de narcotráfico por parte de un exsecretario de Seguridad, y lo había convertido en una ofensiva que no solo lo defendía, sino que ponía a sus enemigos en la posición defensiva. Había demostrado que había anticipado el ataque con meses de antelación, que había investigado meticulosamente preparando un contraataque devastador y que tenía la voluntad de exponerlo todo sin importar cuán poderosos fueran sus adversarios. Era un manual de guerra política moderna donde la información, el timing y la audacia podían voltear inclusive el caso aparentemente más sólido. Pero aquí está la verdadera pregunta que deberíamos estar haciéndonos y que nadie en el poder quiere que nos hagamos. No importa si Alito está diciendo toda la verdad o si García Luna está mintiendo completamente o si ambos están manipulando partes de la historia para sus propios intereses. Lo que realmente importa es que esto nos muestra con absoluta claridad
cómo funciona el sistema cuando los poderosos se enfrentan entre sí. Nos muestra que los fiscales y el sistema de justicia pueden ser usados como armas políticas. Nos muestra que los testigos cooperadores pueden fabricar acusaciones si eso les conviene. Nos muestra que los políticos pueden tener equipos de investigadores privados espiando a otros políticos durante meses. Nos muestra que todo el teatro de la justicia y la legalidad es solo eso, un teatro donde cada actor tiene su guión y donde la verdad es lo que menos importa cuando lo que está en juego es el poder. Y lo más aterrador de todo esto es que tanto Alito como García Luna, dos de las figuras más corruptas y cuestionadas de la política mexicana reciente, están usando instituciones que supuestamente deberían protegernos a nosotros para atacarse mutuamente mientras el país los ve pelearse como gladiadores en un circo romano. Nadie está pensando en justicia real. Nadie está pensando en las víctimas del conflicto que García Luna permitió cuando protegía a las organizaciones. Nadie está pensando en los campechanos que sufrieron corrupción durante el gobierno de Alito. Todo es solo una guerra de narrativas donde el que tiene mejor equipo de abogados y mejores investigadores privados y mejores contactos en los medios gana la batalla independientemente de quién tenga razón. Entonces, aquí te dejo la pregunta que debería estar quemándote la cabeza y que quiero que respondas en los comentarios con honestidad brutal. Si tanto Alito como García Luna son corruptos, si ambos han traicionado a México de maneras diferentes, si ambos están usando el sistema para protegerse y atacarse mutuamente, ¿realmente nos importa cuál de los dos está mintiendo más? ¿O deberíamos estar exigiendo que ambos paguen por todo lo que han hecho, sin importar quién tenga mejores abogados? Y la siguiente historia que viene sobre este caso va a mostrar algo que todavía nadie ha reportado sobre los otros nombres en esa lista que Alito mencionó, nombres que van a hacer que esto se vea como solo el principio de algo mucho más grande.